Hola chicos, ¿cómo les va? En este video les voy a explicar la primera parte del trabajo práctico número 6. En el práctico número 6 vamos a ver tablas. En la primera parte van a ver cómo insertar una tabla, cómo cambiar el ancho de las columnas, ordenar los datos de la tabla, insertar columnas y filas y eliminar columnas y filas. Bueno, comencemos. Ahí en el práctico 6, ustedes, el primer punto dice abrir el procesador de textos y crear la siguiente tabla. Empecemos entonces explicando lo que es una tabla. Una tabla es una estructura formada por filas, que son las horizontales. Acuérdense de la fila que han hecho alguna vez en sección alumnos, que es horizontal, y formada por columnas. Para que se acuerden que las columnas son las verticales, acuérdense de las columnas arquitectónicas. La intersección de una fila con la columna es una celda, que es la unidad más pequeña de la tabla donde se puede insertar texto, fórmulas, imágenes. A su vez, cada celda tiene se maneja igual que el texto dentro del área de trabajo. Ustedes pueden alinear el texto, por ejemplo acá centrado, pueden ponerle viñetas, pueden ponerle numeración, se puede cambiar el formato de párrafo. Los párrafos funcionan de la misma manera, pero con respecto a los márgenes de la celda. Fíjense, yo coloco el cursor fuera de la tabla y observen la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene el nombre del documento, nos indica que estamos en el programa Microsoft Word y aparecen los menús que ustedes ya conocen. También hemos visto la vez pasada cómo se ve la regla que tiene en la parte gris los márgenes, en la parte blanca la zona de trabajo. Las sangrías, ¿sí? Estos triangulitos, estos elementos son las sangrías. Ahora observen qué pasa cuando yo coloco el cursor adentro de la celda. Cambia la regla y cambia la barra de menú. En la barra de menú se agrega un sector que es específico de las herramientas de tabla, que tiene dos menús. El menú diseño y el menú presentación, que lo vamos a ir usando a medida que vamos avanzando. A su vez, les había dicho yo que observen la regla. La regla me va a permitir cambiar, por ejemplo, cambiar el tamaño de una columna. Si ustedes observan, estos cuadritos me permiten cambiar el tamaño de una columna. Va a cambiar el tamaño de la columna donde está el punto de inserción. Además, si ustedes presionan la tecla Alt junto con el elemento de la regla, les va a aparecer la medida en centímetros de cada columna. Esa medida en centímetros aparece tanto en la regla como en el menú presentación. Esta tabla ya está, yo ya la había insertado para mostrarles a ustedes. Ahora les muestro cómo se inserta una tabla. La versión de Word que yo estoy usando es la versión de Office 2010 y la versión 14. ¿Cómo saben ustedes con qué versión de programa están trabajando? Generalmente la versión del programa aparece en el menú Ayuda.
en otras versiones anteriores el menú ayuda aparecía aquí. Ahora se van al menú archivo, seleccionan ayuda y aquí van a ver cuál es la versión de Office, Microsoft Office 2010 y versión 14.0. etcétera, etcétera. Volvamos a nuestro trabajo. ¿Cómo se inserta? Coloco el punto de inserción, donde voy a insertar la tabla, y me voy al menú Insertar. Aquí aparece una sección de tablas. Presiono en la flechita que va a desplegar el menú y aquí pueden hacerlo de varias maneras. Una manera es pintando la cantidad de filas y columnas. En el caso de nuestra tabla, tiene 3 columnas y 5 filas. Podemos hacer así, 3 por 5, o vamos al menú Insertar tabla, donde preguntan número de columnas, elegimos 3, número de filas, elegimos 5 y aceptamos. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora tendríamos que cambiar el ancho de las columnas para aprovechar mejor el espacio. En este caso, fíjense en la tabla modelo, vamos al menú presentación, dice ancho 3 centímetros. Entonces vamos a dejar nuestra tabla nueva, así como indica el modelo. Para seleccionar una columna, lo hago desde la parte de arriba de la tabla, voy bajando el cursor hasta que cambia por una flechita negra. Selecciono ahí y si fueran 2 columnas, arrastro sin soltar hasta que selecciono las 2 columnas. Me voy al menú presentación y en ancho elijo 3 centímetros. Vuelvo a mi tabla y comienzo a escribir lo que tenga que escribir, en este caso apellido y nombres. Puedo presionar la flecha del teclado que va hacia abajo o con el puntero del mouse también puedo ir hacia abajo y escribo Pepa. Y yo voy a inventar otro, Zamora. Ustedes tienen que llegar a 10. ¿Cómo hacen para seguir agregando filas exactamente iguales? Colocan el cursor en la última celda y presionan la tecla Tab. Y se va a agregar una fila exactamente con el mismo formato de la anterior. Colocamos primer parcial, segundo parcial y colocamos las notas. Yo voy a inventar cualquier cosa. En el caso del trabajo práctico, les dice ordenar los datos de la tabla en forma alfabética. ¿Qué quiere decir? Que va a ordenar los datos de acuerdo al campo apellido y nombres. Coloco el cursor en el campo que va a ser clave para ordenar y luego me voy al menú ordenar, donde aparece un cuadro de diálogo
que dice ordenar por apellido y nombres. Si yo despliego, aparecen los encabezados de la tabla. Apellido y nombre, 1P, que sería primer parcial, 2P, y nada más porque solo tiene 3 columnas. Esto es importante que ustedes vean porque aquí en la sección inferior ustedes ven que dice la lista será con encabezado, que es la que está activada, o sin encabezado. Si yo elijo sin encabezado, las columnas dejan de tener un nombre porque la primera fila pasa a ser un dato más y se va a mezclar con los datos. Lo que conviene siempre es indicarle que esa lista va a tener encabezado, si así fuera. En este caso yo voy a ordenar por apellido y nombre qué tipo de dato tiene adentro esa celda. Tiene texto. Nosotros vamos a ordenar el texto, porque el apellido y el nombre es un dato de tipo textual. ¿En qué forma? Ascendente, porque va a ser de la A a la Z. Acepto. ¿Qué pasó? Que puso primero el espacio en blanco, que para la máquina el espacio en blanco tiene menor valor, en la manera que ordena la máquina, menor valor que cualquier otra letra. Y recién comienza a ordenar. Bueno, ya han visto cuál es la manera de ordenar, que en el caso del trabajo práctico les va a pedir que ordenen por orden alfabético, de acuerdo al primer parcial, de acuerdo al segundo parcial, en forma descendente, en forma ascendente. Ya han visto cómo ordenar. Ahora veamos cómo insertar columnas y filas. Siempre, para cualquiera de los dos casos, ya sea columna o fila, siempre tengo que indicarle un elemento de referencia. En el caso en que yo quiera insertar una columna, selecciono la columna que va a quedar a la par de lo que yo quiera insertar. Supongamos que quiero insertar entre apellido y nombre y el primer parcial. Selecciono primer parcial, por ejemplo, presiono el botón derecho, me aparece el menú contextual y aquí en insertar, ¿qué quiero insertar? Columnas. A la izquierda o a la derecha. En mi caso, a la izquierda. Y se inserta una idéntica a la que estaba seleccionada. Y en el caso de las filas, se trabaja de la misma manera. Yo selecciono una o dos, la cantidad que tenga que insertar. De referencia, presiono el menú contextual, insertar, que quiero insertar filas encima. Bueno, chicos, esto... no, perdón, me olvidaba. Para eliminar una fila o una columna, la selecciono, presiono el botón derecho y elijo eliminar filas. En este caso, si fuera una columna, selecciono eliminar columna. Y en el caso que ustedes tengan que agregar una columna que deba ser numerada, por ejemplo, número de orden, vamos a checar. Si yo aquí tengo que poner 1, 2, 3, selecciono todas las celdas, me voy al menú inicio y le pongo numeración, de numeración y viñetas, que ustedes ya conocen. Y listo. Bueno, espero que les vaya bien. Esto es todo por el momento. Chao.